Luis Díaz hace historia, lo que nadie esperaba en el Bayern. Luis Díaz hace historia, lo que nadie esperaba en el Bayern. El Allianz Arena estaba lleno, una marea roja ondeaba en las gradas, como si cada corazón latiera al ritmo de un mismo sueño. Pero aquella tarde no era un partido cualquiera. Ese día, el mundo presenciaría cómo un colombiano llamado Luis Díaz escribiría una página inolvidable en la historia del Bayern Múnich y del fútbol europeo. El inicio de una nueva era. Cuando Luis Díaz llegó al Bayern, muchos tenían dudas. Venía de triunfar en Inglaterra, pero Alemania era otra cosa. El estilo del Bayern siempre había sido rígido, disciplinado, marcado por una tradición de jugadores alemanes y figuras europeas. Algunos comentaristas decían, Luis Díaz es bueno, pero no es lo que el Bayern necesita. Otros lo llamaban un simple jugador de desborde, alguien que no duraría mucho en un equipo acostumbrado a la fuerza y precisión germana. Pero Luis, como siempre, se guardó las palabras de los críticos y dejó que hablaran sus pies. El partido de la historia. Era la semifinal de la Champions League. El Bayern enfrentaba a un rival temible, el Real Madrid. En el vestuario, el silencio era denso, lleno de tensión. Thomas Tuchel, el entrenador, miró a Díaz y le dijo: «Hoy necesitamos más que velocidad, necesitamos un hombre que no tema la historia». Luis asintió, recordando sus orígenes en La Guajira, donde jugaba descalzo bajo el sol ardiente, soñando con días como este. El silbato sonó y el partido comenzó. Durante los primeros minutos, el Madrid dominó. Vinicius y Bellingham eran una amenaza constante. El Allianz parecía contener la respiración. Hasta que, en el minuto 37, sucedió lo impensado. Musiala filtró un pase entre líneas y allí apareció Luis Díaz. Con un control perfecto, dejó atrás a Carvajal, amagó frente a Rüdiger y, casi sin ángulo, lanzó un disparo cruzado que besó la red. Gol del Bayern. El estadio explotó en júbilo y el colombiano corrió hacia la esquina, levantando los brazos al cielo. El héroe inesperado. El Madrid reaccionó con fuerza. En el segundo tiempo, Benzema, en esta versión imaginaria aún en el equipo, igualó el marcador. El partido se convirtió en un duelo de titanes, y el tiempo extra parecía inevitable. Pero en el minuto 89, cuando todo estaba a punto de decidirse en penales, Luis Díaz tomó el balón en la mitad de la cancha. Arrancó con la furia de un torbellino, dejó atrás a 3 rivales y frente al portero, picó la pelota con una elegancia que heló la sangre de todos los presentes. El balón entró suavemente. ¡Golazo! El Allianz se vino abajo, la narración de los comentaristas se volvió un grito desesperado. Increíble, histórico, Luis Díaz acaba de darle al Bayern el pase a la final. Más allá de la cancha. Al terminar el partido, las cámaras lo enfocaron. Luis no gritaba, no presumida, solo se arrodilló, levantó los ojos al cielo y se golpeó el pecho con humildad. Sus compañeros lo abrazaron y hasta los aficionados más exigentes del Bayern coreaban su nombre. ¡Luis Díaz! ¡Luis Díaz! La prensa al día siguiente fue unánime. El colombiano que conquistó Múnich, un latino en la historia bávara, Luis Díaz, el heredero de Robben y Ribéry. Pero lo que nadie esperaba no era solo su rendimiento en la cancha, sino lo que hizo después. En vez de dejarse seducir por los lujos y la fama, Luis Díaz donó parte de su premio económico a programas deportivos en Colombia y Alemania, convencido de que el fútbol debía ser un puente, no una barrera. El legado. Ese año, el Bayern ganó la Champions y Luis Díaz fue nombrado el mejor jugador del torneo. Pero para él, el verdadero triunfo no fue la copa, sino ver a niños de su tierra natal entrenando con balones nuevos gracias a su apoyo. «Yo solo soy un muchacho de La Guajira que nunca dejó de soñar», declaró en la rueda de prensa final. Y así, Luis Díaz hizo historia en el Bayern, no solo por lo que marcó en el campo, sino porque cambió la manera en que los hinchazas entendían la grandeza. No se trata de dinero ni de títulos, sino de humildad, esfuerzo y corazón. El sol ardía sobre la arena dorada de La Guajira, el viento levantaba polvo seco que se mezclaba con las carcajadas de un niño flaco, moreno, de cabellos revueltos que corría tras un balón viejo, parchado tantas veces que parecía un milagro que aún rodara.
Ese niño era Luis Fernando. Apenas tenía 8 años, pero ya en sus ojos brillaba una luz especial. No importaba que sus pies estuvieran descalzos, ni que la cancha fuera un terreno irregular lleno de piedras y espinas. Él jugaba como si la final del mundo dependiera de cada pase. ¡Gol!, gritaba, levantando los brazos hacia un cielo inmenso que lo miraba con indiferencia. Su madre lo llamaba desde la puerta de la humilde casa. «Luis, entra ya, el almuerzo se enfría». Pero él no escuchaba. En su mente, la arena era césped, las piedras eran defensores rivales y cada bote irregular del balón era un reto que debía superar. Años después, sentado en un lujoso vestuario de la Alianza Arena, con el ruido ensordecedor de 80,000 personas aguardando fuera, ese mismo niño volvería a su memoria. Luis Díaz cerró los ojos y respiró hondo. El presentador de la UEFA, con voz solemne, anunciaba la alineación del Bayern Múnich para la semifinal de Champions. Cuando su nombre retumbó en los parlantes, un rugido de la hinchada alemana estremeció el estadio. ¡Luis Díaz! El colombiano abrió los ojos. Por un instante vio dos mundos superpuestos, el del niño descalzo corriendo en la Guajira y el del profesional vestido de rojo bávaro, a punto de escribir historia. «Nunca olvides de dónde vienes», resonaba en su interior la voz de su padre, mensaje que lo había acompañado desde pequeño. Ese día, Luis no solo jugaría un partido. Ese día enfrentaría a los fantasmas de la duda, al peso de una camiseta legendaria y a la incredulidad de quienes pensaban que un muchacho del Caribe colombiano no tenía cabida en la historia alemana. Y en aquel estadio, bajo las luces, Luis estaba listo para demostrar que los sueños nacidos en la arena también podían brillar en el césped más prestigioso del mundo. El sueño alemán. El avión aterrizó en el aeropuerto de Múnich en una mañana fría de septiembre. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una llovizna ligera humedecía los cristales. Para Luis, acostumbrado al sol ardiente de la Guajira y al clima húmedo de Inglaterra, ese paisaje parecía un cuadro extraño, casi intimidante. Un grupo de periodistas lo esperaba con cámaras, micrófonos y preguntas punzantes. ¿Está listo para reemplazar a las leyendas del Bayern? ¿Cree que podrá adaptarse al fútbol alemán? ¿No es un fichaje arriesgado para un club tan grande? Luis sonrió con timidez y respondió con un español entrecortado por el frío y la tensión. «Yo vengo a trabajar, a aprender y a dar lo mejor de mí». Pero en el fondo sabía que esas palabras no convencerían a nadie. En Alemania, la prensa no regalaba elogios, se ganaban con sudor y precisión. Primeros días en Savener-Straße. El centro de entrenamiento del Bayern, Savener-Straße, lo recibió con la misma seriedad que caracteriza a los bávaros. Los jugadores lo saludaron cordialmente, pero algunos lo miraban con escepticismo. Müller, veterano y líder, fue primero en acercarse de verdad. «Bienvenido, Luis. Aquí no hay tiempo para dudas. Si corres por nosotros, nosotros corremos por ti». Kimmich, con su mirada intensa, agregó: «El Bayern no espera. Aquí se gana desde el primer día». Luis asintió en silencio, consciente de que cada paso en el entrenamiento era observado, cada movimiento juzgado. En Inglaterra había brillado, pero en Alemania sentía que debía empezar desde cero. La sombra de las leyendas. En la prensa deportiva, los titulares eran duros. El nuevo Ribéry o un error costoso. Díaz, el experimento sudamericano del Bayern. Luis guardaba esos recortes, no como herida, sino como combustible. Cada crítica se convertía en una razón más para demostrar quién era. En la soledad de su habitación, antes de dormir, recordaba las palabras de su padre. «Mijo, el balón nunca se burla, él siempre responde a quien lo respeta». Y con esa frase enfrentaba cada día en Múnich. Primer entrenamiento completo. Tuchel, el entrenador, detuvo una práctica y lo miró fijo. «Luis, aquí no necesitamos un regate bonito si no termina en gol. Aquí todo debe ser efectivo». Luis tragó saliva. Estaba acostumbrado a improvisar, a bailar con el balón, pero ahora debía aprender a ser letal. Esa tarde, en un ejercicio de definición, marcó 3 goles seguidos con frialdad quirúrgica. Tuchel asintió, sin sonreír, pero en sus ojos se dibujó un brillo de satisfacción. Reflexión del capítulo. Luis entendió que no había viajado a Alemania para ser una estrella instantánea. Había llegado a aprender a convivir con la exigencia, con la disciplina, con la historia que pesaba sobre la camiseta roja. Mientras caminaba por las calles de Múnich, la ciudad le parecía inmensa, ajena, distante. Pero dentro de sí una voz clara lo guiaba. «Si pudiste salir de la arena ardiente de la Guajira, también puedes conquistar este frío».
Final del capítulo. Esa noche, desde la ventana de su apartamento, vio cómo la lluvia golpeaba los techos bávaros. Cerró los ojos y pensó: aquí empieza todo. No vine a reemplazar a nadie, vine a escribir mi propia historia. El eco de esa frase lo acompañaría hasta el día en que se convirtiera en leyenda. El avión aterrizó en el aeropuerto de Múnich en una mañana fría de septiembre. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una llovizna ligera humedecía los cristales. Para Luis, acostumbrado al sol ardiente de La Guajira y al clima húmedo de Inglaterra, ese paisaje parecía un cuadro extraño, casi intimidante. Un grupo de periodistas lo esperaba, con cámaras, micrófonos y preguntas punzantes. ¿Está listo para reemplazar a las leyendas del Bayern? ¿Cree que podrá adaptarse al fútbol alemán? ¿No es un fichaje arriesgado para un club tan grande? Luis sonrió con timidez y respondió con un español entrecortado por el frío y la tensión. Yo vengo a trabajar, a aprender y a dar lo mejor de mí.